La fatalidad que cayó sobre Sarnath. En la tierra de Mnar hay un vasto lago tranquilo que no está alimentado por ningún arroyo, y del que no fluye ningún arroyo. Hace 10.000 años, en su orilla se erguía la poderosa ciudad de Sarnath, pero Sarnath ya no está allí. Se dice que en los años inmemoriales, cuando el mundo era joven, antes de que los hombres de Sarnath llegaran a la tierra de Mnar, había otra ciudad junto al lago, la ciudad de piedra gris de Aibi, tan antigua como el propio lago y poblada de seres desagradables a la vista. Estos seres eran muy extraños y feos, como lo son la mayoría de los seres de un mundo aún incipiente y toscamente formado. Está escrito en los cilindros de ladrillo de Cadateron que los seres de Aibi eran de un tono tan verde como el lago y las nieblas que se elevan sobre él, que tenían ojos saltones, labios fruncidos y flácidos, y orejas curiosas, y no tenían voz. También está escrito que descendieron una noche de la luna en una niebla, ellos y el vasto lago tranquilo y la gris ciudad de piedra Aibi. Sea como fuere, es cierto que adoraban un ídolo de piedra verde mar tallado a semejanza de Bokrug, el gran lagarto de agua, ante el cual bailaban horriblemente cuando la luna estaba gibosa. Y está escrito en el papiro de Ilarnek que un día descubrieron el fuego y, a partir de entonces, encendieron llamas en muchas ocasiones ceremoniales. Pero no se ha escrito mucho sobre estos seres, porque vivieron en tiempos muy antiguos, y el hombre es joven y sabe muy poco de los seres vivos muy antiguos. Después de muchos eones, llegaron a la tierra de Mnar los oscuros pastores con sus rebaños lanudos, que construyeron Traa, Ilarnek y Cadateron en el sinuoso río Ahí. Y ciertas tribus, más resistentes que el resto, avanzaron hasta la orilla del lago y construyeron Sarnath en un lugar donde se encontraron metales preciosos en la tierra. No muy lejos de la ciudad gris de Aibi, las tribus errantes colocaron las primeras piedras de Sarnath, y se maravillaron enormemente de los seres de Aibi. Pero su asombro se mezclaba con el odio, pues no les parecía apropiado que seres de tal aspecto deambularan por el mundo de los hombres al anochecer. Tampoco les gustaban las extrañas esculturas de los grises monolitos de Aibi, pues nadie sabe por qué esas esculturas permanecieron en el mundo hasta la llegada de los hombres, a menos que fuera porque la tierra de Mnar es muy tranquila y está alejada de la mayoría de las demás tierras, tanto de la vigilia como del sueño. A medida que los hombres de Sarnath contemplaban a los seres de Aibi, su odio crecía, y no era menor porque los encontraban débiles y blandos como gelatina al tacto de piedras y flechas. Así que un día los jóvenes guerreros, los sonderos, los lanceros y los arqueros, marcharon contra Aibi y mataron a todos sus habitantes, empujando los extraños cuerpos al lago con largas lanzas, porque no querían tocarlos. Y como no les gustaban los monolitos grises esculpidos de Aibi, también los arrojaron al lago, preguntándose, por la magnitud de la labor, cómo se habían traído las piedras desde tan lejos, ya que no había nada parecido en la tierra de Mnar ni en las tierras adyacentes. Así, de la antiquísima ciudad de Aibi no quedó nada, salvo el ídolo de piedra verde mar tallado con la efigie de Bokrug, el lagarto de agua. Los jóvenes guerreros se lo llevaron como símbolo de conquista sobre los antiguos dioses y seres de Aibi, y como señal de liderazgo en Mnar. Pero la noche después de que se instalara en el templo, debió de ocurrir algo terrible, porque se vieron luces extrañas sobre el lago, y por la mañana la gente descubrió que el ídolo había desaparecido y que el sumo sacerdote Taranis yacía muerto, como si le hubiera sobrevenido un miedo indecible. Y antes de morir, Taranis había garabateado sobre el altar de crisólito con trazos toscos y temblorosos el signo de la desolación. Después de Taranis hubo muchos sumos sacerdotes en Sarnath, pero nunca se encontró el ídolo de piedra verde mar. Y pasaron muchos siglos en los que Sarnath prosperó enormemente, de modo que solo los sacerdotes y las ancianas recordaban lo que Taranis había garabateado en el altar de crisólito. Entre Sarnath y la ciudad de Ilarnek surgió una ruta de caravanas, y los metales preciosos de la tierra se intercambiaban por otros metales y telas raras y joyas y libros y herramientas para artesanos y todas las cosas de lujo que conocen las personas que viven a lo largo del sinuoso río Ahí y más allá. Así que Sarnath se hizo poderosa, culta y hermosa,
y envió ejércitos conquistadores para someter a las ciudades vecinas, y con el tiempo se sentaron en un trono en Sarnath los reyes de toda la tierra de Mnar y de muchas tierras adyacentes. La maravilla del mundo y el orgullo de toda la humanidad era Sarnath la magnífica. Sus muros, de pulido mármol extraído del desierto, tenían 300 codos de altura y 75 de ancho, de modo que los carros podían cruzarse mientras los hombres los conducían por la parte superior. Recorrían 500 estadios completos, estando abiertos solo por el lado que daba al lago, donde un dique de piedra verde contenía las olas que se levantaban extrañamente una vez al año en el Festival de la Destrucción de Aibi. En Sarnath había 50 calles desde el lago hasta las puertas de las caravanas, y 50 más que las cruzaban. Estaban pavimentadas con ónix, salvo aquellas por donde pisaban los caballos, los camellos y los elefantes, que estaban pavimentadas con granito. Y las puertas de Sarnath eran tantas como los extremos de las calles que daban a tierra, cada una de bronce y flanqueadas por figuras de leones y elefantes talladas en una piedra que ya no se conoce entre los hombres. Las casas de Sarnath eran de ladrillo vidriado y calcedonia, cada una con su jardín amurallado y su pequeño lago de cristal. Estaban construidas con un arte extraño, pues ninguna otra ciudad tenía casas como ellas, y los viajeros de Tracia, y Larnec y Cadateron se maravillaban de las brillantes cúpulas que las coronaban. Pero aún más maravillosos eran los palacios y los templos, y los jardines creados por Zocar, el antiguo rey. Había muchos palacios, el último de los cuales era más poderoso que cualquiera de Tracia, y Larnec o Cadateron. Tan altos eran que uno dentro a veces podía imaginarse que estaba bajo el cielo, sin embargo, cuando se iluminaban con antorchas bañadas en aceite de dace, sus paredes mostraban vastas pinturas de reyes y ejércitos, de un esplendor a la vez inspirador y estupefaciente para el espectador. Muchos eran los pilares de los palacios, todos de mármol teñido y tallados con diseños de una belleza insuperable. Y en la mayoría de los palacios, los suelos eran mosaicos de berilo, lapislázuli, ónice, carbunclo y otros materiales selectos, dispuestos de tal manera que el espectador podía imaginarse caminando sobre lechos de las flores más exóticas. Y también había fuentes que arrojaban aguas perfumadas en agradables chorros dispuestos con ingenioso arte. El palacio de los reyes de Mnar y de las tierras adyacentes eclipsaba a todos los demás. Sobre un par de leones dorados agazapados descansaba el trono, muchos escalones por encima del suelo reluciente. Y estaba forjado de una sola pieza de marfil, aunque no vive nadie que sepa de dónde pudo haber venido una pieza tan enorme. En ese palacio también había muchas galerías y muchos anfiteatros donde leones, hombres y elefantes luchaban para complacer a los reyes. A veces, los anfiteatros se inundaban con agua transportada desde el lago en poderosos acueductos, y luego se representaban emocionantes luchas marinas o combates entre nadadores y mortíferas criaturas marinas. Altos y sorprendentes eran los 17 templos en forma de torre de Sarnath, construidos con una piedra multicolor brillante desconocida en otros lugares. El más grande de ellos, de 1000 codos de altura, era donde residían los sumos sacerdotes con una magnificencia apenas inferior a la de los reyes. En el suelo había salones tan vastos y espléndidos como los de los palacios, donde se reunían multitudes en adoración a Zocalar, Tamas y Lobón, los dioses principales de Sarnath, cuyos santuarios envueltos en incienso eran como los tronos de los monarcas. Los de Zocalar, Tamas y Lobón no se parecían a los Aicans de otros dioses. Tan cercanos a la vida estaban que uno podría jurar que los elegantes dioses barbudos mismos se sentaban en los tronos de marfil. Y subiendo interminables escalones de circón estaba la cámara de la torre, desde donde los sumos sacerdotes contemplaban la ciudad, las llanuras y el lago durante el día, y la enigmática luna, las significativas estrellas y planetas, y sus reflejos en el lago, por la noche. Aquí se realizaba el rito muy secreto y antiguo en detestación de Bokrug, el lagarto de agua, y aquí descansaba el altar de crisólito que llevaba la escritura de la condenación de Tar-Anís. Maravillosos eran también los jardines hechos por Zocar, el antiguo rey. En el centro de Sarnath se encontraban,
cubriendo un gran espacio y rodeados por un alto muro. Y estaban coronados por una poderosa cúpula de cristal, a través de la cual brillaban el sol, la luna y los planetas cuando estaba despejado, y de la que colgaban imágenes fulgurantes del sol, la luna, las estrellas y los planetas cuando no estaba despejado. En verano, los jardines se refrescaban con brisas frescas y olorosas hábilmente impulsadas por ventiladores, y en invierno se calentaban con fuegos ocultos, de modo que en esos jardines siempre era primavera. Pequeños arroyos corrían sobre guijarros brillantes, dividiendo praderas verdes y jardines de muchos colores, y atravesados por multitud de puentes. Había muchas cascadas en sus cursos, y muchos lagos de colores en los que se expandían. Sobre los arroyos y lagos nadaban cisnes blancos, mientras la música de aves exóticas resonaba con la melodía de las aguas. En ordenadas terrazas se elevaban las verdes orillas, adornadas aquí y allá con emparrados de enredaderas y flores dulces, y asientos y bancos de mármol y pórfido. Y había muchos pequeños santuarios y templos donde uno podía descansar o rezar a pequeños dioses. Cada año se celebraba en Sarnath la fiesta de la destrucción de Aibi, en la que abundaban el vino, el canto, el baile y la alegría de todo tipo. Entonces se rendían grandes honores a las sombras de aquellos que habían aniquilado a los extraños seres antiguos, y el recuerdo de esos seres y de sus dioses mayores era ridiculizado por bailarines y lutanistas coronados con rosas de los jardines de Zocar. Y los reyes miraban el lago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo él. Al principio, a los sumos sacerdotes no les gustaban estas fiestas, porque entre ellos habían llegado extraños relatos de cómo el Aican verde mar había desaparecido y de cómo Taranis había muerto de miedo y dejado una advertencia. Y decían que desde su alta torre a veces veían luces bajo las aguas del lago. Pero como pasaron muchos años sin calamidades, incluso los sacerdotes se rieron y maldijeron y se unieron a las orgías de los comilones. De hecho, ¿no habían realizado ellos mismos, en su alta torre, a menudo el antiquísimo y secreto rito en detestación de Bokru, el lagarto de agua? Y 1000 años de riquezas y deleite pasaron sobre Sarnath, maravilla del mundo. La fiesta del milenario de la destrucción de Aibi fue magnífica más allá de lo imaginable. Durante una década se había hablado de ella en la tierra de Mnar, y cuando se acercaba, llegaron a Sarnath hombres de Traa, y Larnek y Cadeteron, y de todas las ciudades de Mnar y las tierras más allá, a lomos de caballos, camellos y elefantes. Antes de que se levantaran las murallas de mármol, la noche señalada se montaron los pabellones de los príncipes y las tiendas de los viajeros. En su sala de banquetes se reclinaban Argisei, el rey, ebrio de vino añejo de las bóvedas de la conquistada Pnot, y rodeado de nobles festivos y esclavos apresurados. En aquel festín se comieron muchas exquisiteces extrañas, pavos reales de las lejanas colinas del Implan, talones de camello del desierto de Bnazik, nueces y especias de los bosques de Sidatrian y perlas dental bañadas por las olas disueltas en el vinagre de Traa. De salsas había un número incalculable, preparadas por los cocineros más sutiles de todo Mnar, y adecuadas al paladar de cada comensal. Pero el manjar más preciado de todos eran los grandes peces del lago, cada uno de gran tamaño, y servidos en bandejas doradas con rubíes y diamantes. Mientras el rey y sus nobles festejaban en el palacio y contemplaban el plato de coronación que les esperaba en bandejas doradas, otros festejaban en otros lugares. En la torre del gran templo, los sacerdotes celebraban jolgorios, y en pabellones fuera de las murallas, los príncipes de las tierras vecinas se divertían. Y fue el sumo sacerdote Naika quien vio por primera vez las sombras que descendían de la luna gibosa al lago, y las malditas nieblas verdes que surgían del lago para encontrarse con la luna y envolver en una neblina siniestra las torres y las cúpulas de la fatídica Sarnath. A partir de entonces, los que estaban en las torres y fuera de las murallas vieron extrañas luces en el agua y observaron que la roca gris de Acurion, que solía alzarse sobre ella cerca de la orilla, estaba casi sumergida. Y el miedo creció de forma vaga pero rápida, de modo que los príncipes de Ilarnek y del lejano Rocol desmontaron y doblaron sus tiendas y pabellones y partieron. Aunque apenas sabían la razón de su partida.
Entonces, cerca de la medianoche, todas las puertas de bronce de Sarnath se abrieron de golpe y dejaron salir a una multitud frenética que ennegreció la llanura, de modo que todos los príncipes y viajeros visitantes huyeron asustados. Porque en los rostros de esta multitud se reflejaba una locura nacida de un horror insoportable, y en sus lenguas había palabras tan terribles que ningún oyente se detuvo a escucharlas. Hombres cuyos ojos estaban enloquecidos por el miedo gritaban en voz alta lo que veían dentro del salón de banquetes del rey, donde a través de las ventanas ya no se veían las formas de Nargisei y sus nobles y esclavos, sino una horda de indescriptibles cosas verdes sin voz con ojos saltones, labios flácidos y con pucheros, y orejas curiosas, cosas que bailaban horriblemente, llevando en sus patas platos de oro con rubíes y diamantes engastados y que contenían llamas toscas. Y los príncipes y viajeros, mientras huían de la ciudad condenada de Sarnath en caballos, camellos y elefantes, volvieron a mirar el lago que engendra la niebla y vieron la roca gris de Acurion completamente sumergida. Por toda la tierra de Mnar y las tierras adyacentes se extendieron los relatos de los que habían huido de Sarnath, y las caravanas ya no buscaron esa ciudad maldita y sus metales preciosos. Pasó mucho tiempo antes de que algún viajero se acercara a ella, e incluso entonces solo lo hacían los jóvenes valientes y aventureros de cabello amarillo y ojos azules, que no tienen parentesco con los hombres de Mnar. Estos hombres, en efecto, fueron al lago para ver Sarnath, pero aunque encontraron el vasto lago en calma y la roca gris de Acurion que se eleva sobre él cerca de la orilla, no contemplaron la maravilla del mundo y el orgullo de toda la humanidad. Donde antes se alzaban muros de 300 codos y torres aún más altas, ahora solo se extendía la orilla pantanosa, y donde antes habían vivido 50 millones de hombres ahora se arrastraba la detestable lagartija de agua. Ni siquiera quedaban las minas de metales preciosos. La desolación había llegado a Sarnath. Pero medio enterrado entre los juncos se divisó un curioso ídolo verde, un ídolo sumamente antiguo cincelado con la imagen de Bokrug, la gran lagartija de agua. Ese ídolo, consagrado en el alto templo de Ilarnek, fue posteriormente venerado bajo la luna gibosa en toda la tierra de Mnar.